Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo en Cristo de nuevo, Robert Poole. Y estamos aquí con el deseo realmente de bendecirle y de compartir las escrituras. Y una de las cosas que debemos de siempre hacer cuando escuchamos la palabra de Dios es hacer lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 12 o 13, que dice: los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, en que escuchaban la palabra de Dios con avidez, pero luego iban a la escritura a ver si estas cosas eran así. Porque nadie tiene monopolio en la verdad o la escritura, sino que la palabra de Dios se defiende a sí misma. Y debemos siempre corroborar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios. Por eso es que se ha filtrado en el pueblo de Dios mucha falsa doctrina, mucha falsedad, porque la mayoría de las cosas que escuchamos son creencias propias de la persona. Es una nueva ola de la nueva era, que están diciendo cosas que suenan bien pero que no son bíblicas. Y no quiero, obviamente eso no tiene ningún tipo de especificaciones. Hombres, mujeres que vemos predicando, diciendo barbaridades desde el púlpito. Y todo eso obviamente es debido a que el pueblo no lee o estudia la palabra y no se están asegurándose realmente de lo que dice la Biblia. Si vemos una y otra vez en la Biblia personas hablando acerca del proceso de Dios ahora te está procesando, y cantidades de mujeres en las redes sociales dando ciertos consejos y dando una palabra. Te voy a desatar una palabra hoy, y nada tiene que ver con las escrituras, absolutamente nada. A mí una persona impía puede hacer lo mismo, nada tiene que ver con la palabra. O sea, es increíble lo que vemos hoy. Están totalmente tergiversando la palabra de Dios, y la culpa realmente es el oyente, porque ellos no van a la palabra de Dios para asegurarse que esto sea de Dios. Y hay una gran cantidad. Now, la palabra de Dios dice, o sea, si vamos a decir algo, escuchar algo, también debemos de escuchar. La palabra dice en el libro de los Proverbios 8:13, dice: el que responde palabra antes de escuchar, dice, cosecha necedad y vergüenza. Es decir, ahora mismo nosotros vamos a hablar acerca del divorcio y recasamiento, que es un tema un poco controversial. No debería de serlo, porque la Biblia habla de eso. La Biblia no dice nada. La Biblia dice bien poco acerca del aborto, pero todos somos rápidos en decir el aborto es pecado, y lo es, porque es un asesinato. Sin embargo, la Biblia habla mucho más acerca del divorcio y recasamiento, pero no queremos tocar eso, aunque ahí esté en la Biblia. Entonces, si yo, en el momento que yo diga el recasamiento está bien o el recasamiento está mal, usted que tenga una posición no debe decir: yo no creo eso, porque usted por muchos años ha creído de cierta forma. Ahora usted está totalmente rehusando escuchar sin haber escuchado en totalidad la base bíblica. Por eso que Proverbios 18:13 nos dice que el que responde antes de escuchar, entonces le es necedad y vergüenza. Debemos de escuchar todo y ver qué base bíblica hay, porque no todos sabemos todas las cosas. Entonces, como les dije, nosotros vamos a hablar acerca de el divorcio y el recasamiento, y que la Biblia nos dice acerca de eso, porque en el pueblo de Dios ahora está siendo realmente azotado por una gran cantidad de divorcios. O sea, es increíble que el divorcio está rondeando en los 50% de todo matrimonio en la iglesia cristiana. Y si no hay ni una sola iglesia que te diría que el divorcio está bien, ni una sola iglesia. En eso creo que todos estamos de acuerdo.
Pero hay personas que te dirían o aprueban divorcios basado en qué. En todo divorcio hay dos culpables. Quizás hay uno que sea más culpable que el otro, pero siempre son dos. Son dos personas que entran en un acuerdo para toda la vida y son dos personas que entran en divorcio. En Lucas capítulo 16, 18 dice, todo el que repudia, es decir, se divorcia, repudia es divorciar. Hay gente que quiere hacer, he escuchado una mujer hablando acerca de que el repudio no está hablando de divorcio, sino que un hombre solamente repudia a la mujer y se casa con otra, entonces es como que tiene dos mujeres a la misma vez. Y no, cuando dice todo el que repudia, está hablando que todo el que divorcia. Y la Biblia habla de eso aún en Mateo, usando este mismo verso con referencia, dice divorcio. Eso es lo mismo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Punto. Es increíble como en este verso, el verso anterior está hablando de una cosa, el verso 18 te dice eso y el verso 19 pasa a otra historia. Aquí me está diciendo que el que repudia a su mujer, el que se divorcia de mujer y se casa a otra, adultera. ¿Por qué? Adultera porque realmente delante de Dios no existe el divorcio. La única forma en que tú puedes adulterar si tú te divorcias y te casas con otra es que el divorcio que tú acabas de cometer no es válido delante de Dios. Si es válido, pues entonces tú no estás adulterando. El divorcio es antibíblico. La Biblia dice, yo Jehová aborrezco el divorcio. Eso es claro a través de la Escritura. De hecho, vamos al libro de Génesis para comenzar a ver el desenlace de todo esto. Génesis capítulo 2, verso 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su mujer y se unirá a su por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios está remontando realmente al futuro porque dice dejará el hombre a su padre y a su madre. Adán no tenía papá ni mamá. El padre de Adán era Dios. Entonces no tenía mamá, pues se está remontando al futuro diciendo que todo hombre de ahí en adelante debe dejar a su padre y su madre y se va a unir a su mujer. Y dice algo extraño, porque dice serán una sola carne. Es decir, que ahora estos dos vienen a decir uno. Hay mucha gente que dice que eso es simbólico. No, eso es literal. Eso es literal. De hecho, Dios, si vemos la regla de Dios, dos personas solamente pueden entrar en relación sexual una vez que son casados, ¿cierto? Una vez una pareja es casada puede tener relación sexual. Y si uno tiene una enfermedad, es posible que se la pegue a la otra también la tenga. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Y de ahí, de esa pareja, viene una criatura que proviene de una sola carne. Aquí me está diciendo, se unirá a su mujer. Dios le dio a Adán una opción, Eva. No le dio dos. Y mira que estamos hablando del principio, donde podría ser necesario 5 a 10 a 20 a 25 mujeres para que la humanidad se expanda rápidamente porque es una sola pareja. Sin embargo, Dios de toda forma una sola mujer. O sea, estas dos parejas tenían que bandeársela como pudiesen. Eso no es de que, bueno, ella no me gustó esto que ella hizo, no me gustó esto que él hizo, déjame buscarme a la otra. O decirle a Dios, no quiero esta mujer, vamos a vivir separados hasta que no. Era una sola.
Entonces, es el plan perfecto de Dios. En el momento que hay divorcio, en el momento, yo quiero que reconozca esto, en el momento que hay divorcio, tú estás infringiendo el plan de Dios. Y Dios no está de acuerdo. Oh, no, lo que pasa es que él no me daba lo que yo quería, o él llegaba tarde, ella no quería hacer esto, no me cocinaba. Eso es, tú decidiste conscientemente casarte con una persona y ahora tú estás bajo las pautas de lo que Dios estipuló por el matrimonio, que es hasta que la muerte los separe. Ahora, la humanidad obviamente ha ido otra ruta. De hecho, escuché una vez que en Las Vegas iban a hacer licencias de matrimonio que expiraran. Es decir, 2 años, una vez casado por 2 años, la licencia a mí me expira y ya no son casados y pueden casarse de nuevo. No sé qué tan cierto sea eso, pero no me extrañaría. Lo doloroso es que los divorcios en la iglesia están al mismo nivel que en el mundo, donde en la iglesia debe haber temor de Dios por su palabra, su ley, y ahora se divorcian. Bueno, que me está yendo demasiado mal en ese matrimonio. Bueno, nadie dijo que iba a ser bien todo el tiempo. Esperamos nosotros gozar, esa es la oración. Por eso es que Dios nos dice de antemano en la palabra de Dios a no unirnos en yugos desiguales. Si tú eres un cristiano, debes buscar una mujer cristiana. Si tú eres una cristiana, debes buscar un hombre cristiano. Pero si llegas y te casaste con esa persona, entonces tienes que tomarte esa copa. Si es grata, pues gloria a Dios. Si no es, pues entonces es un problema porque tienes que estar con esa persona. Now, yo no estoy hablando acerca de que si esa persona te da golpe. Si esa persona te da golpe, entonces hay un riesgo a tu vida. Tú puedes separarte e irte y dejar a esa persona. Y aún si te divorcia esa persona, tú debes de entender que delante de Dios tú estás casada. Y vamos a hablar más acerca de todo esto, más específico. Obviamente siempre utilizando la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo. Ya en el libro de Lucas nos está diciendo claramente. No está dando pauta ni nada. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido adultero. 4 personas que han entrado en pecado ahora. Viven en adulterio. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que yo digo. Viven ahora en adulterio. ¿Por qué? Porque el hombre divorció a la mujer. Y esa mujer llega y se casa con otro hombre. Y ella está en adulterio. Y el hombre que se casó con ella está en adulterio. Y el hombre que se divorció con ella y se casó con otro también está en adulterio. Now, la razón específica, como dije anteriormente, de que están en adulterio es porque delante de Dios todavía ellos están casados. Si ellos no estuvieran casados, entonces no están en adulterio. Pero para Dios, la palabra de Dios es firme y no cambia. Y en Génesis 2 ya le estableció, él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, ya el hombre no lo puede separar. Y sí, Dios le da autoridad al hombre, en este caso el juez, para casar. Pero en la Biblia Dios no da autoridad al hombre para divorciar. Esa autoridad se la tomó el hombre mismo. Cuando tú vas a un juez o lo que sea para romper ese contrato de matrimonio que tú estableciste, ese hombre te está divorciando bajo su propia autoridad, pero no la autoridad de Dios. Dios no reconoce eso. Tú sigues casado. Eso es lo que dice la Biblia. Now, si nosotros vamos al libro de Marcos 10:11, vamos a ir al libro de Marcos 10:11, porque todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con palabra de Dios. Hay mucha gente que se llega y mete sus emociones en esto. No, porque yo sufría mucho con ese hombre y con este hombre que estoy ahora, él me trata bien. Y
vamos a la iglesia juntos, no creo que Dios está. Eso es emociones. La Biblia en ninguna parte dice eso. El pecado es bueno a la carne. El sufrir, lo que dice la Biblia, que no es muy bueno. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, en los últimos días no querrán sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el divorcio es contra la voluntad de Dios. Ya lo vimos. El recasamiento es todavía peor, porque si tú te divorciaste, tú pecaste. Es cierto, tú pecaste. No debiste divorciarte. Pero tú pides perdón y Dios te perdona por ese pecado que tú cometiste. Tú no vives ya en pecado. Al tú casarte de nuevo, ahora tú estás viviendo en el pecado. Tú estás en el estado de adulterio. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, mentira, hechicería, todas estas cosas. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que está recasada está practicando el adulterio. Now, en Marcos 10:11, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y si el hombre divorcia a la mujer, o si la mujer divorcia al hombre y se casan con otro, cometen adulterio. De nuevo, 2 veces. La Biblia está siendo clara en estos 2 puntos. Está siendo clara, no hay ningún tipo de contradicción ahí. Están diciendo la misma cosa. ¿Cómo es posible que hoy día nosotros vemos tantas gente divorciándose? Y no solamente divorciándose, cometiendo el pecado de recasamiento. Si nosotros vamos a Mateo 5:31, y noten lo que dice Mateo 5:31, sumamente importante. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Now, una persona no está supuesta a hacer doctrina de un solo verso. Y por el hecho de que este verso dice a no ser por causa de fornicación, la gente han dicho, bueno, él me fue infiel o ella me fue infiel, ahora yo me puedo volver a casar. Cuando realmente el verso en ninguna parte dice eso. El verso en ninguna parte dice que tú te puedes volver a casar. Aunque obviamente esa es la mala interpretación de este verso. Vamos a hablar acerca de qué significa. Pero la gente se olvidan de los 2 versos que acabamos de leer, donde dice: si tú repudias o divorcias a tu esposo y te casas con otra adultera, y si él divorcia a la esposa y se casa con otra adultera, se olvidan totalmente esos 2 versos. Vamos a porque parece como que me da chance de casarme de nuevo. Eso es dándole lugar a la carne. Dice: oíste que fue dicho, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Oíste que fue dicho. Eso está hablando en Deuteronomio, su capítulo 24, 1-4. Oíste que fue dicho. El que le quiere repudiar a su esposo, que le dé carta de divorcio. Entonces, Jesús mismo está diciendo: oíste que fue dicho. Entonces, él dice: pero yo os digo. Now, ¿qué vamos a escuchar? Jesús aquí dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, vamos a quitar a no ser por causa de fornicación para que usted escuche cómo se oye. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No, ¿por qué? Yo no voy a ser loco para quitarle la palabra de Dios. Yo solamente quería hacer una pauta aquí para ver cómo suena. Pero oigan ahora: a no ser por causa de fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo pecado sexual.
Noten que no dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de adulterio. No dice adulterio, dice fornicación. Bueno, pero el hombre ser infiel a la mujer, eso es adulterio. Entonces, ¿por qué no dice adulterio? Y sí, dice fornicación. Por ejemplo, yo no recomiendo a nadie la NIV porque son mala traducción de la palabra. La NIV dice a no ser por causa de infidelidad. Eso es horrible. La palabra que se utiliza ahí es porneía, que es fornicación. Se llama incesto. Un hombre con una mujer que era casada con otro se llama adulterio, es fornicación. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si hay un hombre, déjeme aclarar algo. Tú puedes divorciarte si el matrimonio en que tú estás es fornicación. Es decir, si hay dos hombres casados, eso es fornicación. Dios no reconoce ese matrimonio. Esos dos hombres vienen a Dios, Dios expulsa esos demonios de él. Ellos se pueden casar con mujeres porque Dios nunca reconoció ese matrimonio. Si tú te casas con tu hermana de carne, de sangre, ya está estipulado en la Biblia, en el libro Levítico, dice, no descubrirás la desnudez de la hija de tu padre, es tu hermana. Entonces, eso es incesto. Tú te puedes divorciar de tu hermana porque delante de Dios realmente tú nunca estuviste casado. Y ustedes se pueden casar con otras personas. Pero hay gente que, porque no eran cristianos y se casaron, dicen, ese matrimonio no era Dios. ¿Quién dijo? Si ella era soltera y tú eras soltero y ninguno se había casado antes y ustedes se casaron, eso es lo que dice Génesis capítulo 2. Dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Eso no tiene que ver si es cristiano o no cristiano. Esas son las reglas que Dios ha estipulado para el matrimonio. Si yo no fuese cristiano, yo no me caso. ¿Para qué? El matrimonio es una institución cristiana. Fue Dios que lo instituyó. Entonces, por ende, toda persona que se casa queda bajo la cobertura o bajo las leyes de lo que ya Dios estipuló para un matrimonio y tiene que obedecerlo. Mira, hay muchos versos que la gente usan para excusar. Por ejemplo, a veces la gente dice, Pablo hablando porque en las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo estaba casado antes, pero ahora vine a Cristo, ahora todas son hechas nuevas, ahora puedo casarme de nuevo, o la persona con que yo estoy casado, aunque no éramos casados, no somos la primera pareja de ninguno de los dos, pero porque todas las cosas son hechas nuevas. Pero si un homosexual viene a Cristo y tiene su marido, él tiene que dejar ese marido, porque las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ya la Biblia dice que es fornicación. Tú no puedes ser nuevo y seguir viviendo en las conductas del viejo hombre. De la misma forma, si tú estás casado con una persona que es recasada, pues entonces tú estás haciendo cosas que es parte del viejo hombre. Aquí cuando dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Sí, a no ser, es decir, si esta no es la condición, que ustedes están en fornicación, entonces el que se casa con ella está adulterando. Es decir, si yo me caso con una mujer que era casada antes, eso es fornicación. Ahí yo me puedo separar de ella y yo estoy libre para casarme porque Dios no reconoce ese matrimonio con ella porque ella le pertenecía a otro hombre. Eso es lo que está diciendo este verso. Entonces, en una ocasión, los discípulos le dijeron, entonces, ¿por qué Moisés
permitió dar carta de divorcio. Y Jesús les claro, Jesús dijo, Moisés lo hizo por la dureza del corazón de ellos. Pero eso se estipula, no es bíblico, de que ellos sabían que el divorcio y el recasamiento era pecado, o ellos preferían matar a la esposa para poder volverse a casar, o la tenían como esclavas básicamente. Hacían sufrir mucho. Entonces por eso él dio carta de divorcio. Y eso obviamente no se encuentra en la Biblia, eso es lo que se estipula. Pero la cosa es que él permitió dar carta de divorcio. Pero Jesús dice, mas yo os digo. Es decir, never mind eso que pasó en ese tiempo. Yo estoy diciendo que el que repudia a su mujer, a no ser por, hace que ella adultere. Es importante hacer enlaces en la palabra para nosotros ver que la palabra misma se explica ella misma, ¿no? La palabra misma se explica ella misma. De manera que no tenemos nosotros que entrar en ningún tipo de conjeturas o opinión propia, sino dejar que la Biblia misma hable, que la misma Biblia sea que explique, de manera que no tenemos ese problema. Amén. Aquí en Mateo ya vemos 3 versos bíblicos que nos está dejando entender que el divorcio es pecado. El divorcio es pecado. Y le voy a buscar algo que Pablo dice. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7. O sea, acuérdense primeramente de lo que acabamos de leer aquí. Dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Vamos a mantener eso pendiente. Porque lo que Pablo dice es con relación a eso. En el libro de 1 Corintios capítulo 7, miren lo que dice. Dice el verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Interesante que él diga eso, porque la misma palabra que él utiliza aquí diciendo por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. ¿Por causa de qué? De las fornicaciones. Now, en Mateo 5 que acabamos de hablar dice a no ser por causa de la fornicación. Es decir, Pablo hablando de los Corintios le está diciendo que hay fornicaciones de hombres que no tienen su propia mujer, es decir, que tenían otra mujer. Y había mujeres que no tenían su propio marido, es decir, que tenían otro marido. Y no se está refiriendo de que tenían una querida o una mujer al lado, no. Era que tenían mujeres que habían sido casadas con otro. O ellos tenían... Ahora, ¿cómo yo sé eso? Bueno, me está diciendo por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propio. Cuando dice propio, quiere decir que no eran de ellos. Quiere decir que le pertenecían a otros. ¿Se acuerdan de la problemática con Jesús y la mujer samaritana? Jesús le dice a la mujer samaritana esto. Ve y busca a tu marido. Ya conociendo, obviamente, todo. Y él le dijo, yo no tengo marido. Le dijo, bien has dicho. Porque 7 mujeres marido ha tenido y el que tiene ahora no te pertenece. Bueno, si el divorcio y recasamiento estaría bien, el que ella tenía en el momento estaría bien. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Porque no es su verdadero marido. Porque no es su propio marido. Porque el primero era su propio marido. Hay mucha gente dicen que esa mujer era una prostituta. Luego que tenía 7 maridos. Bueno, la Biblia nos dice, si ella vivía con ese hombre, quiere decir que ella había pasado por muchos maridos, obviamente,
pero el que tenía en el momento no era su propio marido. La Biblia vemos que categóricamente nos está ahora aclarando a Mateo 5:31, que es el único verso, hermano, el único verso que mal interpretado da a creer que yo me puedo volver a casar. Ahora la gente se divorcia y se recasan aun cuando no ha visto fornicación en el matrimonio. Pero de nuevo, Jesús usa la palabra fornicación aquí en Mateo 5:32, no usa adulterio. Si Jesús conocía la palabra adulterio, ¿por qué él no dijo a no ser cosa por causa de adulterio? Dejando entender de que si alguien te fue infiel, entonces tú te podías tú te podías divorciar. Nunca estipula que se puede volver a casar. Esa estipulación es propia de la gente. Now, vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 7. Miren lo que dice. Hace una relación entre la ley, y está usando el matrimonio, para poder dar a entender un punto válido. Dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste viva. No, ¿cuál ley? La ley de Dios. Y está sujeta a él mientras viva. O sea, no es que, bueno, vamos a divorciarnos, no, está sujeta por ley. Dice mientras viva. Y noten que si se pudiese divorciar, obviamente, la palabra hubiese dado una pauta ahí. Al menos que se divorcien, entonces ya no está sujeta. Pero no lo dice. No, la gente, una y otra vez. Hay mujeres casadas con hombres y utilizan utilizan el decir o su razonamiento, excusa. Bueno, ese matrimonio donde él estaba no era de Dios. Ella era mala, o hay hombres que hacen lo mismo. Ese matrimonio que ella tenía no era de Dios, el esposo la maltrataba. ¿Dónde en la Biblia dice que ahora se puede divorciar y casarse? No lo dice, eso son opiniones propias. Y por esas opiniones propias mucha gente van a ir para el infierno, lamentablemente. Now, dice aquí, porque la mujer está casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora hay una pauta, dice aquí, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si tu esposo muere, tú puedes casarte durante el funeral. Suena jocoso, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y dice que cuando él muere, ya tú estás libre totalmente. Pero miren lo que dice aquí. Así que si en vida del marido se uniere a otra mujer, será llamada adúltera. Eso fue lo que leímos en Mateo 5:32. Eso fue lo que leímos en Marcos 10:11. Y eso fue lo que leímos en Lucas también. Que el que se divorcia y se casa con otra, adultera. Aquí no lo está repitiendo. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Alguien decía que si una mujer que se llama María se casa con un hombre que es divorciado, bueno, ya su nombre no es María, su nombre es adúltera, porque aquí dice será llamada adúltera. Bueno, estoy siendo un poco jocoso. Lo que está diciendo aquí es que está en el pecado de adulterio. Dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Sí? La muerte te desliga totalmente. Yo no veo ni un solo verso bíblico, aparte de Mateo 5:32, que es mal interpretado, que le da a la persona la libertad de volverse a casar. Yo no lo veo. Y las iglesias están llenas de personas divorciadas y recasadas. Y en el internet hay 1000 artículos de que sí, tú te puedes volver a casar, de que sí, que esto y lo otro. ¿Y dónde están los versos bíblicos? Algunos se mandan a lo que Moisés dio en Deuteronomio,
en Deuteronomio diciendo que Moisés le dio la carta de divorcio. Ellos corren hasta allá como en busca de auxilio. Pero ya Jesús totalmente descarta eso cuando dice, mas yo os digo. Y Pablo, hablándole a la iglesia, no está diciendo todo esto. Now, vamos a ir para más evidencia, mucho más evidencia que no podemos ignorar. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de vida o muerte. Miren lo que dice 1 Corintios 7. En el verso 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Now, el 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo. Pablo está sacando su autoría o su autorización de esto. Y dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separa, dice quédese sin casar. Obviamente la separación aquí es un divorcio. Porque dice, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. O sea, yo quiero que una persona que crea en el divorcio y crea que se pueda recasar, explique ese verso. Porque yo no veo cómo es. Primeramente, para ver un divorcio, Pablo no puede contradecir lo que Jesús dijo. Si el hombre siéndote infiel o la mujer siéndote infiel, tú puedes dejarlo y volverte a casar, Pablo tiene que tomar esto en cuenta. Cuando él dice acerca aquí que la mujer no se separe del marido, si hay una separación y la única forma de separarse bíblicamente si alguien te es infiel, Pablo tiene que estar hablando de eso aquí. Sin embargo, él dice, si se separa, quédese sin casar, solo, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a la mujer. La Biblia pone la iglesia como la novia del Cordero. En muchas ocasiones en el Antiguo Testamento hacía la misma alusión con Israel. Y yo no puedo entender, o no podríamos nosotros pensar que Jesús dejaría la iglesia y se casaría con otra. Y Israel fornicó cantidad de veces. Leamos Jeremías. Jeremías, Dios le dice a través de Jeremías al pueblo de Israel, debajo de todo árbol frondoso tú fornicaste. Y le dijo, tú eres peor que la prostituta, porque la prostituta por lo menos, ellos reciben dinero solamente, pero tú no, tú dabas para fornicar. Y con todo y eso, no habla de un divorcio. Si nosotros queremos hablar de malos matrimonios, nada más tenemos que ver el Antiguo Testamento. El matrimonio de Abraham, eso fue terrible. Su mujer no puede darle hijos, o él le dice, duerme con mi sierva. Duerme con la sierva, tiene un hijo, entonces hay problemas, pero no vemos divorcio. Isaac era uno de los que tuvo un matrimonio mejorcito, pero Jacob pasa cosas horribles en su matrimonio. Se casa con Lea queriéndose haberse casado con Raquel, luego se casa con Raquel, tienen disputa las dos mujeres, cada una le da su sierva y hay problemas, pero no hay divorcio. Salomón tiene 700 mujeres, 300 concubinas, obviamente pero no hay divorcio. No hay una persona en la palabra de Dios donde podemos decir se divorció. Porque sabe que si es una persona con temor a Dios, sabe que Dios repudia el divorcio. Y ni siquiera se diga del recasamiento. Now, vamos a ver una cosa. Vamos a decir que hay 3 tipos de solteros, ¿no? El que nunca se ha casado, el viudo, y para este argumento vamos a decir el divorciado.
miren lo que Dios le dice a esto. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los que nunca se han casado, a ese tipo de soltero? Le dice, cásense si ustedes quieren. A la viuda le está diciendo, cásese también. Sin embargo, vamos a ver qué le dice al otro tipo soltero, a los divorciados. Mira lo que le dicen. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O sea, yo no veo algo más claro de ahí. 3 tipos de solteros. Hay 2 que le dice cásese, pero el tercero, que es el divorciado, le dice quédese sin casar. ¿Por qué? Porque delante de Dios no está soltero, está casado. Ahora, si se muere el cónyuge, entonces sí está soltero. Viene a pasar al grupo que es de los viudos, y ahí puede casarse. De otra manera, no puede. Now, hay versos bíblicos que la gente usa. Y lo voy a uno es el que habla de, he aquí todas las cosas viejas pasadas, aquí son todas hechas nuevas. Tú no puedes utilizar ese verso para continuar en pecado. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Una persona que ha venido a Cristo debe dejar todo tipo de pecado. Hay otra gente que dicen, no podemos decir nada de eso porque la Biblia nos dice que al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. O sea, hay gente que totalmente usan versos que nada tienen que ver con algo. Porque el hecho de que Dios juzgará al adúltero y al fornicario no quita el hecho que el adulterio es un pecado y que manda a la persona al infierno. Yo no sé por qué la gente utiliza ese verso. No juzguéis porque no seáis juzgado. Nadie está juzgando. Un abogado, cuando le dice a su cliente, mira, eso te puede dar 20 años en la cárcel, él no está juzgando. Lo que pasa es que él sabe la ley. Y él sabe que si se encuentran culpables, 20 años. Alguien que te diga, si tú eres recasado y alguien te dice, tú te vas a ir para el infierno, por eso él no está juzgando. Él lo que conoce la ley y te está diciendo que el juez, que es Dios, ya ha dicho en su palabra que ese es el cargo, es el punishment, es el castigo, el infierno. Now, ¿dónde él dice eso? En el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas nos dice, su capítulo 5, a ver si lo encuentro. Gálatas capítulo 5 dice, el verso 16, digo pues andar en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu contra la carne, y esto se pone entre sí para que no hagas lo que quisieres. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán del reino de los cielos. Por eso es que esto es un asunto serio. Es un asunto serio porque lo que practican, y si tú vives en adulterio, tú lo estás practicando. Oh, pero yo me arrepentí, yo pedí a Dios perdón, pero tú sigues casando con esa mujer que no es tuya. Tú sigues casado con ese hombre que no es tuyo, eso tú estás practicando el adulterio. Entonces ahí es donde eso es una cuestión de vida o muerte. Y hay mucha gente en la iglesia que cantan, predican, sirven a la iglesia y hacen todo eso y van para el infierno. Porque, wow, Dios no va a invalidar su palabra. Dios no hace
y no acepción de personas. Si Él dice esto es adulterio, es adulterio. Y debemos de arrepentirnos, apartarnos, salir. Ahora, ¿cuesta sufrimiento? Claro que sí. Yo hablaba con un pastor y el pastor me dice, si tú estarías en la misma situación, tú cambiarías de opinión. Y para mí eso me sorprendió porque él era un estudiante de teología. O sea, es una mala teología. Decir que la condición en que yo me encuentro va a cambiar lo que la Biblia dice. Es decir, si yo me encuentro en una situación y yo digo, bueno, ahora yo lo veo diferente, ese es mi problema, yo me voy para el infierno. La Biblia no va a cambiar por mi situación. Entonces debería de cambiar por la situación de todo el mundo. Yo miento porque necesito mentir para poder mantener este trabajo. Bueno, mintiendo, es verdad que te van a votar quizás, pero si tú sigues mintiendo te van a mandar para el infierno. O sea, Dios no tiene que ver con esas circunstancias. Nosotros tenemos que confiar en Dios y en nadie más. Hay más evidencias realmente acerca de que Dios está en contra del divorcio primeramente. ¿Por qué? Porque no existe. Él lo que no quiere es que el hombre se divorcie debajo del sistema humano, pero no existe el divorcio. Delante de Dios, tú estás casado. Es como delante de Dios no existe el matrimonio homosexual. El matrimonio igualitario, el que se llama igualitario, eso no existe delante de Dios. Los hombres lo están aceptando y de hecho legalmente un hombre puede casar con otro hombre, pero no es legítimo. Delante de Dios ellos están divorciados. Si ese hombre se casado con un hombre se casa con una mujer, Dios reconoce ese matrimonio con esa mujer, porque el otro no es un matrimonio que él reconoce. Entonces tenemos, hermanos, que hacerle caso a lo que la palabra de Dios dice y no lo que uno supone. Yo he visto tanto. Yo hay un maestro, un predicador que es eminente en la palabra. Y él dice que si tu esposo se desvía, que ya no es cristiano, tú lo puedes divorciar porque él murió espiritualmente. Eso es, cuando Pablo estaba hablando de muerte, está hablando de muerte física. Eso es gente suponiendo sobre la palabra de Dios. Eso es terrible. Eso es terrible. Lo que la Biblia dice es clara. Ahora, si yo le pregunto, hermanos, ¿qué ustedes creen? ¿Quiere Dios el divorcio? Yo no creo que uno pueda decir que sí. Dios abomina el divorcio. Si Dios lo abomina, y dice Pablo que el que se divorcia, quédese sin casar, tú no puedes hacer lo que Dios abomina, que es el divorcio. Y una vez, si tú te divorcias en desobediencia a la palabra, entonces tú te vas a casar. Es doble. Y el último es permanente, porque si tú estás casado con una persona divorciada, al menos que esa otra persona que era casada con la persona con quien te casaste se muera, tú estás en adulterio. La única forma de divorcio es cuando Dios no reconoce el matrimonio en el primer lugar. Y si Dios no lo reconoce es porque ya en la Biblia dice, un hombre casado con un hombre, Dios no lo reconoce. Un hombre casado con un animal, Dios no lo reconoce. Un hombre casado con su hermana, su hermano, su mamá, Dios no lo reconoce. Incesto. Los divorcios ni siquiera son necesarios ahí, porque Dios no lo reconoció. Entonces, vaya a las Escrituras y miremos lo que la Biblia dice. Y no arriesguemos la salvación de nuestras almas porque lo que X predicador dijo suena bien y me da la oportunidad de casarme de nuevo cuando Dios no la da. Entonces, veamos lo que la Biblia dice y obedezcamos las palabras. Dios me lo bendiga.